La guerra del Peloponeso, que estalló en el año 431 a.C., se sitúa en un periodo crucial de la antigua Grecia. Tras las guerras médicas, donde los griegos unieron fuerzas para enfrentarse a la amenaza persa, Atenas emergió como una poderosa ciudad-estado, líder de la Liga de Delos. Con su influencia marítima y económica, comenzó a ejercer un dominio que no todos los estados griegos aceptaron con gusto. Esparta, por su parte, representaba la tradición y el rigor militar, con su enfoque en una sociedad guerrera y austera. Las diferencias entre estas dos potencias, junto a resentimientos acumulados, llevaron a una tensión constante. La cultura, la economía y la política de la región estaban en juego, y cada ciudad-estado se esforzaba por afirmar su propio modelo de vida. La rivalidad no era solo un conflicto militar, era una lucha por la supremacía ideológica y cultural. En este escenario de creciente polarización, comenzaron a alinearse los aliados, y las llamas de la guerra estaban listas para encenderse. La antigua Grecia, rica en historia y cultura, se preparaba para uno de los conflictos más devastadores de su historia. En el epicentro de la guerra del Peloponeso se encontraban personajes que marcaron su rumbo y legado. Por un lado, estaba Pericles, el carismático líder ateniense, cuya visión democrática moldeó a Atenas como una potencia cultural y militar. Con su estrategia de fortificación y expansión naval, Pericles buscaba llevar a Atenas a la gloria, pero también cargaba la responsabilidad de una población expectante y temerosa. Frente a él, se encontraba el rey espartano Ogyges II, un líder militar que simbolizaba la firmeza y el espíritu guerrero de Esparta. En su empeño por desafiar el dominio ateniense, Ogyges buscó consolidar la lealtad entre los aliados de Esparta, fusionando su rigidez militar con la colaboración de otros estados. Además, personajes como Alcibíades, un político ateniense camaleónico que fluctuaría entre los dos bandos, agregarían intriga y complots al conflicto. Las decisiones y estrategias de estos actores no solo definieron batallas, sino que también afectaron a millones. Así, el destino de Grecia estaba en manos de estos líderes, cada uno con su propia agenda, sus ambiciones y una narrativa que impactaría la historia de la civilización occidental. Las causas del conflicto que dio origen a la guerra del Peloponeso son variadas y complejas, pero todas derivan de una tensión latente entre Atenas y Esparta. Por un lado, Atenas, tras su victoria en las guerras médicas, había consolidado su poder a través de la Liga de Delos, donde ejercía una presión económica y política sobre sus aliados. Este dominio no pasó desapercibido para Esparta, que valoraba la independencia de las polis y temía que Atenas usara su fuerza naval para expandir aún más su influencia. Por otro lado, existían fricciones en el ámbito del comercio y las alianzas, lo que desencadenó suspicacias y desconfianza mutua. La influencia cultural y democrática de Atenas chocaba frontalmente con la visión oligárquica y militarista de Esparta. Además, las rivalidades personales y la ambición de líderes como Alcibíades alimentaron el fuego de la discordia, avivando relaciones ya tensas. Cada chispa de descontento podía ser el detonante de una guerra que transformaría no solo a estas potencias, sino a toda Grecia, sumiendo al mundo helénico en un conflicto devastador que cambiaría su historia para siempre. La estrategia de Atenas durante la guerra del Peloponeso se centró en su dominio naval y en la defensa de su territorio. Bajo el liderazgo de Pericles, la ciudad-estado apostó por mantener largas distancias de enfrentamiento con el ejército espartano, que destacaba en la guerra terrestre. Atenas, con su poderosa flota, buscó realizar ataques rápidos y sorpresivos en puertos enemigos, aprovechando su capacidad para amparar a sus aliados en las islas del mar Egeo. La famosa estrategia de la guerra de desgaste fue clave. Atenas confiaba en que, al evitar enfrentamientos directos y enérgicos, podría reducir la moral de su enemigo y desgastarlo económicamente. También ideó un sistema de refugios dentro de sus murallas, que permitía a la población encontrar seguridad mientras su flota realizaba maniobras en el mar. Sin embargo, esta estrategia no era infalible.
La llegada de la peste en el 430 a.C., que diezmó a la población ateniense, mostró la fragilidad de este plan. Así, mientras Atenas se esforzaba por extender su influencia y proteger su estilo de vida, el peso de la guerra y las decisiones cruciales comenzaban a forjar un camino incierto con profundos efectos en su futuro. La respuesta de Esparta ante la amenaza ateniense fue firme y estratégica, reflejando su legado militar. Desde el inicio del conflicto, Esparta apostó por llevar la guerra al terreno que mejor dominaba, el campo de batalla. Oileíes II, el rey espartano, lideró sus tropas con la determinación característica de su ciudad-estado. Las fuerzas terrestres espartanas eran temidas por su disciplina y formación en falange, lo que les daba una clara ventaja en enfrentamientos directos. Para contrarrestar el poder naval ateniense, Esparta buscó alianzas con polis rivales, creando una coalición que desafiara el dominio marítimo de Atenas. A medida que la guerra avanzaba, Esparta también decidió construir su propia flota, una jugada audaz que cambiaría las reglas del juego. Pronto, se unieron a su causa pueblos descontentos con Atenas, que ansiaban restaurar su independencia. Este movimiento no solo reforzó la posición de Esparta, sino que instauró un formidable contrapeso en la guerra. En este contexto, Esparta no solo luchaba por la victoria militar, sino también por la supervivencia de su modo de vida, una cultura centrada en la austeridad y el valor. La guerra no era solo un combate, era la defensa de una forma de ser y de pensar que había marcado la tradición espartana durante generaciones. Las batallas clave de la guerra del Peloponeso marcaron el rumbo del conflicto y determinaron el destino de Atenas y Esparta. Una de las confrontaciones más significativas fue la batalla de las Termópilas, aunque su desenlace fue mucho más favorable para Esparta que para Atenas. Este enfrentamiento no solo fue un choque de fuerzas, sino también un símbolo del espíritu guerrero espartano, donde la valentía de los hoplitas espartanos desafiaba las estrategias atenienses. En cambio, la batalla de Siracusa se convirtió en un punto de inflexión para Atenas, que, confiada en su poderío naval, lanzó una expedición ambiciosa a Sicilia. Sin embargo, esta aventura terminó en desastre, con la flota ateniense prácticamente aniquilada, lo que debilitó gravemente su posición. La batalla de Hippospótamos en 405 a.C. fue otro momento decisivo. Aquí, la astucia espartana y el liderazgo de Lisandro fueron fundamentales para cortar las líneas de suministro de Atenas. Cada una de estas batallas no solo dejó cadáveres y ciudades arrasadas, sino que también forjaron narrativas heroicas y trágicas que resonarían a lo largo de la historia, revelando la complejidad de un conflicto que iba más allá de la mera pugna por el poder. La guerra del Peloponeso no solo enfrentó ejércitos, desafió ideales, tradiciones e identidades en una lucha que cambiaría para siempre el paisaje de la antigua Grecia. Durante la guerra del Peloponeso, el papel de los aliados fue fundamental y complejo, ya que tanto Atenas como Esparta se apoyaron en coaliciones para fortalecer sus posiciones. Atenas, con su poderosa flota, contaba con la Liga de Delos, una coalición naval que incluía varias polis y que, aunque inicialmente se formó para defenderse de Persia, se transformó en un instrumento de expansión ateniense. Los aliados de Atenas disfrutaban de grandes beneficios comerciales, pero también padecían de la opresión y el dominio ateniense, lo que sembró descontento en varias ciudades. Por otro lado, Esparta, frente a la amenaza de la hegemonía ateniense, buscó apoyo en polis rivales como Corinto y Tebas, quienes temían ser absorbidas por el creciente poder de Atenas. Esta alianza no solo reforzó a Esparta, sino que también encarnó la lucha por la autonomía de las ciudades-estado griegas. Las lealtades eran fluidas, mientras los aliados intentaban beneficiarse de sus escogidos, las traiciones y cambios de bando se convirtieron en moneda corriente. Así, la dinámica entre aliados creó un entramado de intereses y tensiones que hizo del conflicto algo aún más enrevesado, transformando la guerra del Peloponeso en un verdadero juego de estrategias y políticas, con el destino de Grecia en juego. La guerra del Peloponeso, al concluir en 404 a.C.,
dejó a Grecia sumida en un caos profundo y desolador. Las ciudades-estado que antaño eran poderosos bastiones de cultura y comercio se encontraron devastadas, con sus economías exhaustas y poblaciones diezmadas. Atenas, que había brillado con luz propia, sufrió la pérdida de su imperio marítimo y la humillación de una ocupación espartana. El acoso constante de las flotas enemigas destruyó su reputación como potencia naval, y la influencia que había ejercido sobre sus aliados se evaporó como el humo. Esparta, aunque victoriosa, se vio atrapada en el dilema de gobernar un mundo helénico en ruinas. Su victoria no trajo la paz esperada. Los aliados de ambas partes, desencantados por las promesas incumplidas y la avidez del poder, comenzaron a cuestionar lealtades. Esta fragmentación facilitó el surgimiento de nuevas potencias, como Tebas, que buscaban aprovechar la descomposición de las viejas estructuras. Las consecuencias inmediatas de este enfrentamiento no solo transformaron el mapa político de Grecia, sino que también sembraron las semillas de un resurgimiento cultural, aunque marcado por la nostalgia de un pasado glorioso. La guerra, en última instancia, afectó la identidad misma de la civilización griega, dejando heridas que tardarían en sanar. El impacto socioeconómico de la guerra del Peloponeso fue trascendental y devastador para toda la región. Las ciudades-estado, que alguna vez fueron prósperas y centros de intercambio cultural y comercial, se transformaron en sombras de lo que solían ser. Atenas, por ejemplo, vio cómo su imperio marítimo se desmoronaba, lo que resultó en una drástica caída en el comercio y la riqueza. La escasez de recursos y la pobreza se extendieron como una mancha de aceite, afectando no solo a las élites, sino también a las clases trabajadoras, que sufrieron el peso de las derrotas y el hambre. Esparta, aunque salió victoriosa, se enfrentó a la dificultad de gobernar un territorio en ruinas, donde la desilusión de sus antiguos aliados se hacía palpable. Los campesinos, cansados de la guerra, se rebelaban, y las tensiones aumentaban en un contexto donde la economía se basaba cada vez más en el declive. Esta inestabilidad socioeconómica creó un caldo de cultivo perfecto para la agitación política y social, mientras la confianza en los líderes y las instituciones se desmoronaba. El desánimo se enraizó en las mentes de los griegos, marcando el fin de una era dorada y la llegada de tiempos inciertos, donde las rivalidades quedarían grabadas en la memoria colectiva. El legado cultural de la guerra del Peloponeso es fascinante y complejo, dejando una huella imborrable en la civilización griega y más allá. A pesar de la devastación que trajo consigo, este conflicto impulsó un florecimiento de la literatura, la filosofía y el teatro. A través de las obras de autores como Tucídides, que documentó la guerra con una mirada crítica y objetiva, se establecieron los cimientos del pensamiento histórico que aún hoy valoramos. La tragedia y la comedia, géneros que alcanzaron su apogeo en Atenas durante este periodo, reflejaron las tensiones y dilemas de una sociedad sumida en conflicto, permitiendo a los griegos explorar temas de moralidad, poder y destino. Además, la guerra potenció el auge de la oratoria y la retórica, habilidades imprescindibles en una democracia que se debatía entre la libertad y la opresión. Sin embargo, el conflicto también dejó un sabor amargo, ya que las grietas del enfrentamiento sembraron desconfianza entre las polis y plantearon interrogantes sobre la identidad griega. Así, la guerra del Peloponeso no solo alteró el paisaje político, sino que también forjó una cultura rica en reflexiones sobre la condición humana, las limitaciones del poder y la búsqueda de la verdad. La guerra del Peloponeso no fue solo un choque militar entre Atenas y Esparta, fue un espejo de la complejidad de la naturaleza humana, reflejando las luchas internas de poder, orgullo y supervivencia. A medida que las ciudades-estado se sumergieron en el conflicto, se revelaron no solo tácticas militares, sino también la fragilidad de las relaciones humanas. Esta guerra evidenció cómo la ambición puede envenenar la lealtad, dividiendo amigos y aliados. Muchas polis se vieron arrastradas por promesas incumplidas y traiciones, cuestionando sus propias identidades. El sufrimiento de los ciudadanos, quienes enfrentaban el hambre y la destrucción, nos muestra el alto costo que la gloria puede tener. Al final,
Más que un simple enfrentamiento, la guerra dejó un legado de desconfianza y nuevas rivalidades que perduraron en la memoria colectiva griega. Esta historia nos enseña sobre la inestabilidad del poder y cómo, a menudo, los vencedores no son más que los que aún quedan en pie tras un juego mortal. Así, la guerra del Peloponeso nos invita a reflexionar sobre nuestras propias luchas y sobre cómo los legados de conflicto a menudo se entrelazan con nuestras aspiraciones más profundas.